Nos vamos a Casa de Gobierno, en vivo, habla el jefe de gabinete. Esta trayectoria. Segundo, porque implica parte de la recuperación del sistema ferroviario de transporte de pasajeros en el área urbana e interurbana del Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Y en tercer lugar, porque se dispone a partir de tecnología e inversiones en materia de material rodante. Tercero, YPF ha tenido una perspectiva muy importante de producción. Como recordarán, en Vaca Muerta, en Loma Campana, se han invertido 1.200 millones de dólares el año pasado. Este año son 1.600 millones de dólares los que están asignados desde el punto de vista del presupuesto de la compañía a los efectos de potenciar la producción del yacimiento. Son 24.000 barriles los que están en producción actualmente, 22 equipos de 198 pozos. Las perspectivas de este año obviamente tienden a ser incrementales y esto es muy significativo. Primero, por el volumen total de inversión. Segundo, por el número de equipos en funcionamiento. Tercero, por la producción en barriles equivalentes. Y esto genera una estrategia que permite potenciar la creación de empleos en la región, generar un influjo de divisas para la inversión directa y a su vez generar las condiciones para lograr el objetivo estratégico de autoabastecimiento energético. En cuarto lugar, quiero destacar esta misión de legisladores que ha viajado a Estados Unidos, precisamente encabezada por Julián Domínguez como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, pero también sobre la base de la participación de legisladores que pertenecen al oficialismo y a la oposición. Esto es un hecho trascendente porque permitirá a la República Argentina fijar su posición ante autoridades del Departamento de Estado, ante organismos multilaterales de crédito, ante el Congreso de los Estados Unidos y obviamente ante entidades, instituciones que tienen que ver con la formación de opinión respecto a la posición autónoma y soberana de la República Argentina respecto a la causa de los fondos buitres que está en proceso de resolución de carácter judicial en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. También es trascendente destacar en quinto lugar que las políticas activas promovidas por el Estado genera un incremento en los procesos de transferencia equivalente a 357.000 millones de pesos que potenciarán el consumo. En tanto existe una potenciación del consumo, esto implica un incremento de la demanda agregada y esto es un factor que coadyuva a la perspectiva de crecimiento de la economía, principalmente en el segundo semestre, lo cual permitirá definitivamente generar mejores expectativas en el desenvolvimiento de la actividad económica. En este sentido, esta potenciación de la actividad económica y estas perspectivas positivas tienen que ver con el incremento de la asignación universal por hijo en el 40%, también con la inyección de recursos de asignaciones familiares. Obviamente también tiene un impacto significativo el incremento de la jubilación o el haber jubilatorio mínimo en el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria y en el contexto también de las negociaciones salariales en paritarias libres. Este es un hecho trascendente porque estamos finalizando gran parte de las paritarias libres, paritarias sin techo, paritarias en donde la corresponsabilidad entre empresarios y trabajadores ha determinado una perspectiva de recuperación también de ingresos para los trabajadores en el nivel de participación de la distribución de la renta entre trabajadores y el capital. Hemos tenido acceso a informes recientes, en sexto lugar, quería remarcar, del Banco Mundial respecto a la evolución del índice de precios de alimentos a nivel internacional. También ha destacado este informe la evolución positiva que ha tenido la intervención desde el punto de vista del Estado respecto a los precios. Ellos alertan sobre la necesidad de cuidar precios de alimentos porque eso obviamente incide en la estructura de ingresos de las familias y destacan la evolución que ha tenido desde el punto de vista de su desaceleración en Argentina. Y en el caso de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, destaca el crecimiento de la producción de cereales, principalmente de Argentina en materia de trigo y maíz.
Y, por supuesto, también creo que es un hecho trascendente destacar que las líneas de financiamiento de créditos nacionales alcanza a 102.000 millones de pesos, lo cual implica una participación del 21,4% del total de crédito. El crédito es una herramienta extraordinariamente importante para la canalización de la demanda y del consumo de determinado tipo de bienes durables que naturalmente tienen impacto en el desenvolvimiento de la actividad económica. Por eso lo cito como una cuestión de carácter y de importancia. De manera que con esta síntesis estoy para las preguntas que ustedes consideren necesarias. Buen día, ministro. Sí. Eugenio Payet, LU2, Radio Bahía Blanca. La primera pregunta, si me permite, analistas de diverso tono coinciden en que está prácticamente decidido en el tema de la pelea con los fondos buitre, que la Corte Suprema va a pedir la opinión nomás del gobierno del presidente Obama antes de tomar una decisión, y dicen que esta posición sería de alguna manera bienvenida para el gobierno argentino, primero porque evitaría una situación de tal vez un fallo en contra y que deba implicar un pago, y que por otra parte esta consulta llevaría todo este tema a por lo menos mediados de 2015, si efectivamente esta es una posición que al gobierno le agrada. Y en segundo término, si me permite, hoy va a haber reuniones, tengo entendido que usted va a encabezar con los dirigentes de la UTA, también el ministro Tromada y otros funcionarios. Roberto Fernández, el secretario general de la UTA, ha dado a entender que para ellos no hay otra solución que no sea o que aumenten los subsidios al transporte o que aumenten el precio del boleto para evitar un paro nacional que está latente. Gracias. Bueno, respecto al tema de la Unión de Trabajadores UTA, estamos prácticamente en una agenda de resolución de esta cuestión. Allí tenemos que tener una diferenciación entre transporte interurbano de pasajeros y transporte de larga distancia. Las características son distintas porque el transporte interurbano de pasajeros reúne y concentra la mayor demanda dentro del área metropolitana, es decir, Capital Federal y conurbano bonaerense. Y en este contexto, cuando uno mide la sumatoria de trabajadores, tanto de transporte de corta distancia o interurbano o urbano y de larga distancia, son aproximadamente 100.000 trabajadores en todo el país. Nosotros, por supuesto, que hemos analizado durante la anterior semana y en consecuencia estaríamos en condiciones de generar las condiciones de consenso entre las partes en el transcurso del día de hoy o de mañana o en esta semana, pero ya estamos trabajando claramente en la solución. De manera que seguramente tendrán un comentario en el transcurso de las próximas horas o de estos días. Y respecto al tema de fondos buitres, nosotros consideramos prudente y conveniente no efectuar ningún comentario al respecto en virtud de la instancia decisiva en materia judicial de esta cuestión. Entendemos que por razones de prudencia no podemos formular ninguna manifestación pública respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, cuando exista una resolución de la Corte, emitiremos una opinión al respecto. Ministro Mariano Martín, de Radio Rivadavia, buenos días. Consultarle si la Presidenta de la Nación va a estar presente hoy en la reunión con los gobernadores de las provincias hidrocarburíferas y también sobre ese tema consultarle sobre algunas críticas que ha recibido la ley, señalando quienes la critican que restringe de alguna manera la voluntad o el poder que puedan tener de decisión los gobernadores de esas provincias. Gracias. Respecto a esta reunión, por supuesto, va a estar presente la Presidenta de la Nación porque ha efectuado la convocatoria con la participación de las provincias productoras de hidrocarburos en la República Argentina. Es una reunión que está programada para el día de hoy por la tarde y, en consecuencia, lo que es necesario es establecer reglas que permitan un proceso de inversión principalmente en la producción de hidrocarburos de carácter no convencional, atento a que la República Argentina cuenta con la segunda y la cuarta reserva estratégica de carácter mundial en shale gas y shale oil. Por lo tanto, efectivamente, esa es una reunión que se llevará a cabo en el día de hoy
y allí se estipularán los mecanismos y las reglas para definir una estrategia que permita promover inversiones sobre la base de la evaluación del impacto ambiental a los efectos de lograr un objetivo estratégico que tiene la República Argentina, que es el autoabastecimiento energético. ¿Por qué es tan importante el autoabastecimiento energético de la República Argentina? Porque resuelve 3 problemas de carácter en forma simultánea. Primero, elimina la restricción externa de divisas en virtud del influjo proveniente de inversiones y del ahorro que se generan en divisas que se destinan a la importación de energía de corto plazo. Segundo, porque esto afecta claramente en la eliminación de subsidios a la energía, en virtud de la potenciación de la producción propia respecto a lo que se demanda de energía importada. Automáticamente, esa menor asignación en materia de subsidios genera resultado fiscal primario y financiero positivo. Y en tercer lugar, resolviendo los problemas de restricción externa y también desde el punto de vista de resultado fiscal, automáticamente se resuelve el problema de formación de precios internos. Y al resolverse la formación de precios internos, se genera un panorama y una perspectiva de sustentabilidad macroeconómica. Por lo tanto, estas 3 cuestiones que se resuelven en forma simultánea a partir del autoabastecimiento energético requiere una combinación óptima de reglas, evaluación de impacto ambiental y cumplimiento de un marco jurídico que sea sustentable en el tiempo. Como recordarán ustedes, la reforma constitucional de 1994, y creo que es la ley 26.197, denominada ley corta, genera una modalidad de intervención por parte de las provincias argentinas en el dominio originario, pero también es necesario generar reglas de carácter sustentable para la inversión en energía no convencional. Y por eso creemos nosotros que es necesario combinar claramente las decisiones estratégicas del Estado Nacional para atraer inversiones conjuntamente con la administración de los gobiernos provinciales.